De aquí, ahora lo que nos interesa es que tenemos que agregar algo más a este tipo de circuitos rotatorios. Vamos a agregar lo que son los acoplamientos mecánicos, ¿sí? Los acoplamientos mecánicos es algo que se utiliza para aumentar el par o aumentar la velocidad. Si yo aumento el par, voy a disminuir la velocidad. Si yo aumento la velocidad, disminuyo el par. Es parte de lo que se va a sacrificar. Par por velocidad o velocidad por par, cualquiera de las dos. Entonces, lo que tiene aquí dice que estos sistemas se usan especialmente cuando son manejados por motores. Estos motores raramente son vistos sin trenes de engranes, le llamamos un tren de engranes, asociados para el manejo de la carga, ¿sí? Yo puedo tener un motor pequeño y le pongo un arreglo de engranes, que es un acoplamiento mecánico que se le conoce también como un tren de engranes, y puedo aumentar mucho el par. En la medida en que yo aumente más el par, disminuyo más la velocidad, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos desarrollando. Para aplicaciones, los engranes tienen un backlash, el cual ocurre por desgaste en los engranes. El backlash viene a ser cuando los engranes ya no están bien acoplados y hay un pequeño espacio entre ellos, ¿sí? Para propósitos de análisis que hacemos con esto, consideramos que nunca ocurre esto, un backlash, que hay un desplazamiento. Consideramos que es ideal. Por lo tanto, no se considera esto, ¿sí? Lo que tenemos es esto. Tenemos aquí, puede ser un engrane, tenemos un radio, tenemos aquí otro engrane, o pueden ser poleas. Si hablamos de poleas, nos interesa el radio. Si hablamos de engranes, nos interesa el número de dientes de los engranes. Así que si yo aplico un par de aquí, de este lado, lo estoy haciendo sobre este pequeño engrane o polea, voy a generar una determinada velocidad. Debido a esta relación, tanto de diámetros o que puede ser de engranes, voy a tener una velocidad diferente aquí y un par diferente acá. Esto me ocurre en todos los sistemas cuando metemos acoplamientos mecánicos. Nos va a hacer un cambio, entonces el par que yo tengo aquí va a ser diferente al par que tengo acá. Quiere decir que si yo en el motor estoy transmitiendo un par y tengo un engrane pequeño, aquí tengo un engrane grande, voy a tener un par mucho mayor, ¿sí? Yo aquí tengo una velocidad en este engrane pequeño, o puede ser una polea, voy a tener una menor velocidad. Si lo analizamos, a lo mejor si este fuera del doble, por cada vuelta, da media vuelta. Entonces lo hice más lento, pero me permite aumentar al doble el par, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes manejan? ¿Dar una vuelta o los mandan por algo? Sí, profe. ¿Y qué pasa cuando usted ¿quiénes manejan un carro estándar por velocidades? Yo, profe. Sí, profe. Entonces, cuando maneja un carro estándar, ¿qué tiene que hacer? Además de que ya esté prendido el motor. ¿Meter velocidad? ¿Sí? ¿Cuál mete? Primera. Cuando mete la primera velocidad, ¿puede alcanzar una alta velocidad? No. ¿No? Muy baja, de hecho. Muy baja. ¿Qué hace para que aumente la velocidad? Voy subiendo de velocidad, segunda, tercera. Eso implica que lo que está haciendo dentro de su caja de velocidades está cambiando de engranes. ¿Sí? Y esos engranes, el primero que aplica tiene un engrane pequeño que es el que le transmite a la flecha para que giren las ruedas. Está transmitiendo un engrane, el del motor es pequeño y el que va hacia las ruedas es muy grande.
Luego lo cambia a otro que es mediano, si fuera de 3, y luego a otro que es casi igual, ¿sí? Entonces lo que hace es que primero le aplicamos un gran par. Esto es para vencer la inercia, ¿sí? El vehículo pesa en su conjunto y con las personas que están adentro. Ese va a pesar bastante, entonces necesitamos mucho par para que se empiece a mover. Cuando ya se mueve existe una inercia. Entonces puedo hacer el cambio porque hay una inercia, entonces yo ya puedo aumentar la velocidad, pero voy a bajar el par, ¿sí? Cuando ya veo una cierta velocidad, puedo hacer otra vez ese cambio. Los que manejan un carro automático hacen el mismo, va haciendo los cambios según cómo va venciendo el par. En los automáticos va midiendo la carga que tiene, ¿sí? Y la posición del pedal y mide varias cosas, tiene varios sensores para que lo haga automáticamente. Ustedes han visto en alguna ocasión cuando están en la calle, a lo mejor alguno de ustedes lo ha manejado, ¿quién ha visto cómo funciona un tráiler cuando está arrancando? ¿Quién ha observado qué pasa? ¿Quién ha sido detallista y ha visto qué está ocurriendo cuando tan solo estamos en un alto y da el siga y empieza a trabajar el tráiler? Vamos a hablar de uno que tiene, que es doble, ¿sí? ¿Qué han oído? ¿Qué han observado? Se escucha como libera presión en el mismo aire. Sí, por eso son los frenos, ¿no? A veces Sí. llegan la presión. Sí, son frenos de aire, porque la fuerza de un humano no es la suficiente, entonces metemos un compresor, metemos presión aire a alta presión para que pueda frenar, tenga la fuerza suficiente para comprimir. Ahí hay también un acoplamiento, pero ahí lo hacen a base de aire, de presión, ¿sí? Entonces los pistones que tenemos, tiene el pistón del freno muy pequeño y los pistones que aplican el freno son grandes, ahí multiplico mucho la fuerza, ¿sí? Y ahí hacemos otro análisis que llamamos mecánica de fluidos, ¿sí? Ahí analizamos con esa parte, entonces obedece a otras ecuaciones, obedece a otras características, a todo lo que son los principios de Pascal, para poder hacer un análisis en función de potencia de aire y de presión hidráulica, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los vehículos? ¿Qué hacemos con eso? Aumentamos mucho las fuerzas y utilizamos diferentes sistemas que son mecánicos, ¿sí? Y que también tienen sus ecuaciones y usemos el mismo análisis que como hacemos ahorita en los sistemas mecánicos, que sea el traslacional y el rotatorio, ¿sí? Bien, ¿qué más han observado? Independientemente que a veces ponen el freno de mano por el freno, ¿sí? Porque van a moverse dentro de la cabina y no quieren que se mueva, o cuando liberan el pie del freno, suelta ese aire, ¿sí? Lo que haces es que con el premas permite que pase aire para que dé una alta presión y esté apretando las balatas contra ahí se usan tambores de freno, ¿sí? Y lo esté apretando y no se mueva. Cuando libere el pie, suelta ese aire de presión que tiene, ¿sí? Por eso oye ese. ¿Qué más? ¿Qué más han observado? Para que sean muy observadores. Si ven, arranca. ¿Cuánto tiempo arrancó y hizo un cambio de velocidad? ¿No lo han observado? Es casi automático el cambio de velocidad que hace un camión. No son automáticos. No, o sea que meten una velocidad y, no sé, en poco tiempo pasan a la siguiente. Muy rápido, ¿no? Bueno, se puede decir que a la media de la velocidad, o sea, va subiendo rápido la de velocidad. O sea, aplícala para iniciar el movimiento y como a los 2-3 segundos hace el cambio, a los 2-3 segundos vuelve a hacer el cambio y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Normalmente un tráiler que trae dos carros, ¿sí? Ahí, de los dobles, cargan 60 toneladas. Imagínense cuánto par requiero para mover 60 toneladas. Entonces el motor lo tiene que hacer.
¿Cómo lo hace? Pues vamos a meterle una gran cantidad de engranes y los vas cambiando. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas velocidades manejan esos camiones? Según yo, 16. ¿Sí? Y hay de 20 para que pueda mover más carga. ¿Sí? Entonces, vas a meter primera de primera, segunda de primera, tercera de primera, cuarta de primera, primera de segunda. Eso dice cuántos engranes estás teniendo y el arreglo que lleva. Ese es su tren de engranes. ¿Sí? Ese es un acoplamiento mecánico. Ahí lo estamos hablando en un motor de gasolina, ¿sí? O de diésel. Puedo manejarlo también para motores eléctricos, ¿sí? Hacemos el mismo proceso para poderlo manejar. Entonces, lo primero es tener un gran par para iniciar movimiento y luego vamos haciendo los cambios. En motores eléctricos normalmente no lo hacemos así. Normalmente tenemos un solo acoplamiento y lo que hacemos es variar la potencia del motor, pero hay que calcular la potencia del motor eléctrico para que lo haga. Ahora, los motores eléctricos siempre me van a producir un sobrepaso, ¿sí? Entonces, lo que hacen los variadores de velocidad de los motores es que generan una rampa. Va incrementándose poco a poco la potencia para que no me produzca un sobrepaso. Eso es lo que hacemos en motores eléctricos. A nivel industrial metemos los variadores de velocidad, ¿sí? Entonces, eso los usamos mucho en la industria. Variadores de velocidad que entramos en temas de lo que ya es control, ¿sí? Pero para la mayoría ya queda claro por qué usamos acoplamientos mecánicos a todos los compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿El por qué los usamos? ¿El por qué tenemos que analizarlos? ¿No? Bien, entonces seguimos. Esto es lo que hace. Obviamente tendría que tener una gran cantidad de engranes para ir haciendo los cambios, ¿sí? Probablemente aquí pudiera meter yo aquí todavía otro, si quisiéramos hacerlo más, aumentar más, a lo mejor por acá hay otro engrane mucho más grande, ¿sí? Entonces lo que hacemos a veces es que este pequeño engrane primero puede agarrar con este grande, luego con este, y a lo mejor luego agarra con otro de su mismo tamaño. Entonces, si este agarrara primero con el grande, sería muy baja la velocidad, pero aumenta muchísimo el par. Cuando haces el cambio, está este pequeño, lo agarro con este que se ve intermedio, ¿sí? Entonces, ya no tengo tanto par, pero sí ya pude aumentar la velocidad. Cuando lo ponga uno igual, entonces el par ya es pequeño, pero ya tengo mucha velocidad. Pero aprovechamos la inercia de lo que estamos moviendo, ¿sí? ¿Dónde veo la inercia? ¿Alguno de ustedes, yo creo que la mayoría lo ha hecho, ha jugado con un cochecito que le des cuerda, lo sueltas y ahí se va corriendo bien voladito? Y dependiendo cuánta cuerda le des, es qué tan rápido va o hasta dónde llega. ¿Por qué se mantiene el movimiento? ¿Alguien ha desarmado uno de esos? Si son niños ya lo desarmaron y ya lo destruyeron, si no, no serían ingenieros. ¿Quién lo ha Tiene hecho? pequeños engranes adentro. Tiene un arreglo de engranes para aumentar el par. ¿Y qué más? ¿Qué es la parte fundamental de esos? Creo que no son muy observadores. Tiene un pequeño disco grueso de metal, ¿sí? Ese disco grueso de metal es que tiene un peso, una masa. Si yo permito y le doy un arranque, que lo que hace es que en el resorte almaceno la energía, porque es un resorte mecánico el que tenemos, ahí almaceno la energía, lo suelto, empieza a liberar la energía. Momentáneamente empieza a aumentar poco a poco porque está venciendo la inercia y luego alcanza una velocidad y luego se sigue un buen rato, aunque ya no está trabajando el engrane. ¿Por qué se mantiene? Porque esa masa que tiene acoplada es la inercia, genera esa inercia, ese peso que hace que se siga moviendo, ¿sí? Cuando metemos troqueladoras, si alguno de ustedes llega a pasar donde están cortando tuberías o están doblando láminas, están las troqueladoras o están las cortadoras, las cizallas. Y si lo observan, está la
la máquina que está a todo lo largo, meten la lámina, está agarrando aquí, y nada más cuando le oprimen, entonces encastra con todo lo demás que baja, y baja una cuchilla. Pero esto que le llamamos volante es muy, muy grande, muy pesado. Es que lo tienes moviéndose constantemente, y cuando encastra, ¿sí? Es cuando que lo haces por medio de un clutch, inmediatamente le da toda la fuerza que tiene el peso de la inercia. Y entonces le produces una gran fuerza. Lo hace una vez porque no lo puede hacer continuo. Y lo sueltas, acomodas la lámina y sigue conservando su velocidad porque cuando da en el golpe tiende a pararse por la fuerza de que tiene. Entonces tiene que recuperar esa velocidad para que vuelva a tener ese impulso, ¿sí? Para que pueda cortar láminas. Eso lo vemos mucho en la industria, sobre todo en la metalmecánica. Entonces yo tengo un análisis diferente para ver cómo hago funcionar ese motor, qué me interesa del motor. Ahí lo que me interesa es mantener la velocidad constante. Y nada más cuando tiende a medio pararse, entonces trabaja y le mandamos potencia para que recupere la velocidad, ¿sí? Entonces todo eso es lo que nosotros analizamos, y por eso nos interesa hacer este análisis. Se los comenta para que vean que todo esto que nosotros tenemos que ver, realmente se aplica, ¿sí? Realmente lo utilizamos. No es nada más para ver quién lo aprende, quién no lo aprende, y con esto lo puedo reprobar. No, esto tiene aplicaciones ya, ¿sí? Cuando yo entiendo todo esto, entonces yo tengo la capacidad de hacer análisis de otras cosas, ¿sí? De por qué maneja, cómo maneja, y poder entender muchísimas cosas que suceden. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Bueno, es entender por qué metemos acoplamientos mecánicos, ¿sí? Tiene una función, no nada más es, vamos a meter esto a ver quién le entiende y con eso yo los puedo reprobar. No, es para que tengamos que todo lo que vemos aquí en la escuela tiene una aplicación real. Estos son fundamentos, ¿sí? Son fundamentos teóricos para que cuando tú trabajes, ese fundamento teórico te permite entender qué está pasando, ¿sí? Cuando tú trabajas. No importa el área donde vayas, te sirve el tener esto, ¿sí? De aquí entonces yo tengo una relación. R1, teta 1 es igual a R2, teta 2. ¿Por qué puedo hacer esta relación? Porque aquí en el punto de contacto tengo la misma velocidad, ¿sí? Justo aquí, donde tenemos el punto de contacto, aquí es donde está el contacto, ahí yo digo que tengo la misma velocidad, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esta igualdad. Si estas son poleas, utilizo el radio. R1 por teta 1, que es el desplazamiento angular, se desplaza lo mismo aquí, es igual a R2 teta 2. Aquí, justo aquí donde está la unión, tenemos la misma velocidad y tenemos el mismo desplazamiento, ¿sí? Por eso puedo aplicar esto, ¿sí? Y si vemos, este no va más rápido que este en este punto. Justo donde está la unión ocurre eso. Por eso podemos aplicar esta igualdad, ¿sí? Si la asocio a engranes, entonces yo puedo decir que el desplazamiento 2 entre el desplazamiento 1 es igual a R1, ya despejándole de aquí, R1 entre R2, y este es igual a N1 entre N2. Aquí tengo desplazamiento angular. Aquí tengo el radio, si son poleas, y aquí tengo número de dientes si hablamos de engranes, ¿sí? Muchos de los motores que ustedes tal vez hayan visto en ciertas máquinas, tenemos nada más poleas, ¿sí? Y tiene una banda que las une, pero la relación de la velocidad o del par, como lo aumento o lo disminuyo, depende del radio o del diámetro de las poleas, ¿sí? Y ahí lo veo, o puedo tener engranes, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, podemos concluir, ¿sí?, que la razón de desplazamiento angular de los engranes es inversamente proporcional a la razón del número de dientes, ¿sí? Entonces, dependiendo del desplazamiento angular que tenga aquí, va a ser inversamente proporcional al número de engranes. Veámoslo aquí. Yo aquí puedo ver el desplazamiento angular. ¿Cómo se desplaza este? ¿Y cómo se desplaza este? ¿Cuánto se desplazó? Si yo lo desplazo, si fueran al doble, lo que se desplaza en una vuelta, si lo midiera, sería, y este fuera del doble diámetro, este
Al desplazar esta vuelta, que sería esta longitud, a lo mejor llego nada más hasta aquí. En la siguiente vuelta va a llegar y lo va a hacer así, ¿sí? Entonces, yo veo, y por eso me dice, ¿sí?, que la razón de desplazamiento angular de los engranes es inversamente proporcional a la razón del número de dientes, ¿sí? Y aquí lo veo. Dependiendo de cuánto tengo de radio, es inversamente proporcional al desplazamiento que voy a tener aquí, ¿sí? Dice, la relación entre el torque de entrada par 1 y el torque desarrollado par 2, si consideramos que no hay pérdida, que sería ideal, esto quiere decir que no hay backlash, esto es que no absorbe o almacena energía. La energía en el engrane 1 es igual a la energía en el engrane 2. ¿Dónde ocurre eso? Aquí, en el punto de unión, ¿sí? Siempre aquí en el punto donde está el contacto. Ahí lo consideramos, nada más ahí. Entonces puedo hacer mi igualdad. El par 1 por teta 1 es igual al par 2 por teta 2. Y me queda una razón que me dice que el par 2 entre el par 1 es igual a teta 1 entre teta 2 y este es igual a N1 entre N2, ¿sí? De ahí me salieron estas ecuaciones. Haciendo el análisis que está pasando en el punto de unión, ¿sí? Y luego ya hago la relación con lo que tengo de el diámetro o número de dientes de engranes, ¿sí? Esto es lo que vemos. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? No, maestro, todo bien. Bueno, así que los torques son directamente proporcionales a el número de dientes. Entonces, este par que tengo aquí va a ser inversamente proporcional tanto al diámetro o al número de dientes de un engrane. Nosotros lo vamos a tratar con engranes, pero sería lo mismo si lo hiciéramos con poleas, ¿sí? Si es poleas, a veces, la mayor de las veces tenemos aquí una banda en poleas. Lo mismo tenemos aquí en los engranes. Yo puedo tener engranes y están encastrados, pegados juntos, engrane con engrane. Pero a veces puede ser que lo tenga con cadenas y me está funcionando igual que una banda. Por eso puedo hacer la relación de que puedo tener poleas o engranes. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? ¿Cuál sería el problema de las bandas? Que a veces se patina. Cuando tenemos cadenas no se nos patina, ¿sí? Entonces, pero ya sería características de funcionamiento y de aplicaciones, básicamente más que nada de aplicaciones, no de funcionamiento, sino en dónde lo voy a aplicar, ¿sí? En ocasiones, pues me conviene más una banda que sé que si se traba uno, se va a patinar y no pasa nada, ¿sí? Que me preocuparía si se traba, si con engranes, si tengo una cadena, ese no se traba, ¿sí? Entonces, de ahí entraríamos. Si este lo puedo trabar, lo que ocurriría en el motor eléctrico es que empieza a haber un consumo excesivo de corriente. Normalmente, cuando hacemos control de motores, estamos midiendo la corriente como lo que llamamos una sobrecarga, ¿sí? Y esa sobrecarga viene a ser una sobrecarga de corriente. ¿Cuándo ocurre una sobrecarga de corriente? Cuando se está forzando el motor, ¿sí? Entonces, esto en poleas me permite que se patine, pero el motor cuando sensa un consumo mayor del calculado, porque lo calculamos, un consumo mayor calculado de corriente, entonces o me lo desconecta o tomo otra acción para evitar que el motor se queme. Tradicionalmente es para que se queme. En los motores hay uno que casi siempre, y nunca te dicen qué son, hay algo que te dicen OL, pon una comita y le ponen S. Las sobrecargas, overload, que son las sobrecargas, y en todos los motores tenemos algo. Estamos midiendo corriente y estamos midiendo temperatura, ¿sí? Para que no se quemen los motores. Cuando se está forzando más de lo que esperamos, se empieza a calentar los motores. Si le permitimos mucho calor, lo que ocurre con el barniz que tiene el cable de los devanados se empieza a estrellar. Si se empieza a estrellar, entonces empieza a haber contacto entre conductores, estamos bajando la inductancia y estamos aumentando la resistencia
y estamos aumentando el consumo de potencia y la potencia la disipamos en calor, ¿sí? Entonces no vamos a permitir que la temperatura llegue a un punto en que empiece a dañar el barniz de los cables magneto. Esos son los OLS, que son sobrecargas, overload, que tienen los motores, ¿sí? Me llama la atención que ningún texto de motores te dicen que son sobrecargas. Estas OLS son las sobrecargas. Nada más le ponen OLS y ya. Ya entendiste, ¿verdad? Entonces ahí entramos en todo esto. Dice, entonces, aquí viene la parte interesante. Ya no hay dudas de qué hace estos acoplamientos mecánicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, compañeros? No, maestro. No, profesor. No, Bueno, profe. ¿entienden el por qué teníamos que entrar en este concepto? Porque esto es algo muy común en motores, ¿sí? Que yo puedo desarrollar. Entonces tenemos esto, tendríamos estas características. Ahora esto lo voy a poder pasar a sistema eléctrico. Cuando yo lo pase a un sistema eléctrico, lo voy a meter así. Hago un acoplamiento mecánico y un acoplamiento eléctrico. Aquí tengo mi par 1, mi velocidad angular 1, tengo en N1, tengo N2, mi par 2 y omega 2. Para mallas, ¿a qué es análogo el par entonces? Tendríamos voltaje, ¿sí? Si es voltaje, entonces ¿quién se vuelve variable independiente? Omega 1, ¿sí? Aquí no lo tengo, pero vamos a ponerlo. Aquí estaría omega 1, que sería la velocidad. Implica, entonces, voy a hacer un comentario que aquí no está. Yo tengo aquí la flecha, aquí hay otra flecha al centro. Esta flecha está acá, viene por acá, ¿sí? Entonces, esta flecha que me está produciendo un movimiento así, lo más probable es que aquí tenga quién está generando el par. Y voy a decir, este es par de T. Lo más probable es que aquí tenga de este lado, tenga el motor. Aquí, independientemente que tenga de cargas, va a llegar aquí a donde tengo el acoplamiento mecánico, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esto, lo que yo voy a observar es que aquí hay un par que se está suministrando para que se mueva este, ¿sí? Cuando yo entro aquí en esta parte, tengo el voltaje. Esto voy a representar el que está proporcionando el par. Si hablara yo de un circuito eléctrico, aquí hay un voltaje, ¿sí? Ese va a entrar aquí. Me va a generar una corriente y esa corriente me va a generar otro voltaje. ¿Por qué me genera otro voltaje? Porque aquí tengo un devanado, ¿sí? Ese devanado, de acuerdo a lo que ustedes analizaron en fundamentos de máquinas eléctricas, aquí aplico la ley de Ampère de trayectoria cerrada. Entonces decimos que por cada una nos dice el principio que una corriente que circula en una trayectoria, en un conductor en trayectoria cerrada, induce líneas de flujo alrededor de él, ¿sí? Si está induciendo líneas de flujo alrededor de él, entonces aquí tenemos un flujo. Normalmente, ¿qué tenemos? Tenemos una estructura ferromagnética, ¿sí? La estructura ferromagnética, ¿cuál es la característica? ¿Qué se acuerdan de que cuando vieron los fundamentos de máquinas eléctricas, cuál es la característica que tenemos nosotros con el material ferromagnético? ¿Qué les dijeron sus profesores? ¿Alguien debe fundamentos de máquinas? ¿Sí o no? ¿No? Ah, pues si no la debes, entonces lo debes de saber porque ya pasaste la materia. Voy a hacer un comentario que a lo mejor les parece muy agresivo, ¿sí? El hecho de que tu profesor no te dio todo el curso y tú no reclamaste fue tu culpa. Debiste haber exigido. Como estudiantes,
y se los comento porque yo fui estudiante, estuve igual que ustedes en la escuela y tuve las mismas inquietudes, las mismas flojeras y las mismas decepciones y a veces momentos de felicidad en la escuela. La escuela es lo más hermoso que tenemos en la vida de estudiante. Ojalá que regresemos pronto para que realmente convivan y disfruten lo que es una de las etapas más bonitas de la vida. ¿Por qué se los comento así? Quienes hayan oído platicar a sus padres, no importa que no hayan hecho una carrera, que llegaban a jugar a primaria, a lo mejor llegaban a secundaria, a lo mejor unos prepa, a lo mejor se hicieron una carrera. Cuando se juntan con sus amigos, sobre todo los que hicieron una prepa o carrera o una vocacional, ¿de qué platican? Si alguien ha oído platicarlos, ¿qué es lo que más platican y se ríen y están contentos? Con compañeros que estuvieron en escuela, de todo lo que vivimos en una escuela. Toda la vida nos vamos a acordar, por bien o mal que nos haya ido. Es una de las etapas que más vamos a apreciar en la vida con el tiempo. Por eso, a mí en lo personal, me gustaría que ya regresaran para que convivan, para que con el tiempo se encuentren un amigo y recuerden. ¿Te acuerdas cómo le decíamos al profe fulán? ¿Te acuerdas que era bien maldito? ¿Te acuerdas que fue lo único que nos pasó y no sabíamos nada? ¿Te acuerdas las bromas que hicimos? Esos son recuerdos que son de por vida. Casi siempre que nos juntamos con los compañeros egresados y ya de tiempo, es de eso platicamos, de esos buenos recuerdos de escuela. Yo espero que ya regresemos pronto, ¿sí? Para que te convivan y disfruten lo que es esta vida de estudiante, ¿no? Como dicen algunos, fue donde estuvo tu primer amor, fue donde sufriste más y eso jamás lo vas a olvidar. Fue tu primera decepción sentimental y jamás lo vas a olvidar. Fue la primera vez que te diste cuenta que eres un adulto, que dejaste de ser un niño y que empezaste a entender que debe haber responsabilidad, ¿sí? Bien, continuamos y no debo de meterme en otros temas. Entonces aquí tengo, probablemente aquí hay un motor que está moviendo esta flecha, ¿sí? Que es lo que tengo como VT, aquí análogo al par. Generamos una velocidad angular que va a generar aquí la corriente, va a entrar aquí en esto. Ahí estaba hablando de qué tienen, qué se recuerdan de los transformadores. A ver si me alcanza. No, voy a tener que poner aquí. Ustedes cuando vieron transformadores hicieron una estructura que está hecha de laminillas. ¿Por qué está hecha de laminillas? ¿Alguien se acuerda? Y venía aquí mi devanado. Creo que para eliminar las corrientes parásitas y que afectaran el campo magnético inducido. Exactamente, son las corrientes de Eddy, ¿sí? Que Eddy quiere decir remolino, ¿sí? Entonces son las corrientes de remolino que se me generan y que se van a las orillas de la estructura magnética. Tenían esto y luego poníamos el otro devanado conectado inversamente. ¿Alguien se acuerda por qué lo ponemos inverso? Entonces, tenemos esto. Sí, dígame, compañera. ¿Qué era por el sentido de las corrientes? Así es, porque nosotros simbolizamos con un punto. ¿Ese punto qué nos dice? Que esa es la parte positiva, ¿sí? Cuando tenemos esto, cada espira es una trayectoria cerrada. Utilizamos la regla de la mano izquierda y sabemos hacia dónde va el flujo. Entonces, tradicionalmente, nosotros vemos que nuestro flujo circula así. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y circula aquí a través de este. ¿Qué es lo que pasa? Que yo aquí genero la línea de flujo, tengo el campo magnético, la cantidad de flujo magnético depende de la reluctancia. Si se acuerdan de la ley de Ohm magnética, la reluctancia es la facilidad que tiene el flujo magnético de viajar a través de un material ferromagnético, ¿sí? Cuando pasa aquí, lo va a inducir, pero lo va a inducir por la ley de Lenz. Eso implica que si voy a trabajar esto, sabemos entonces que la corriente entra aquí. La ley de Lenz es el flujo magnético que se opone al flujo que se está generando acá. Entonces, como se opone, entonces va inverso.
Y para que yo tenga punto positivo y punto positivo aquí, entonces este va devanado inversamente, entonces ya puedo sacar aquí la corriente, ¿sí? Eso es lo que vimos. Vimos también que cuando tenemos la ley de Ampère ponemos esto, ¿sí? Y poníamos desde 1 hasta n de la corriente, ¿sí? I de t por dl, que era la trayectoria que tenemos a través de esto, ¿sí? 1 en n es el número de espiras. Entonces aquí voy a también saber cuánto estoy generando de flujo, ¿sí? Entre más espiras, más flujo, ¿sí? Si aquí tengo pocas, si aquí tengo muchas, aquí estoy aumentando voltaje. Pero, la corriente depende mucho del grueso del conductor. Entonces, todo eso lo veo aquí. Entonces, yo tengo aquí un voltaje, ¿sí? Este voltaje es el que ocurre aquí. Todo esto que tengo aquí es lo que está pasando aquí, nada más aquí. Pero entonces yo debo tener aquí esta corriente, ¿quién me la está dando? ¿Sí? Me la está dando esta, que es la que está excitando, que es la que viene del motor. Entonces, que es lo que yo tengo aquí, indicado aquí con una flecha, y luego ya ocurre acá. Por esa razón, entonces vamos a encontrar, ¿sí?, que aquí hay otro voltaje. Aquí se induce. Ustedes, una fuerza electromotriz, ¿cómo la simbolizaban? La FEM. Una fuerza electromotriz. Tenían la derivada de ¿quién? De lambda en función del tiempo, ¿no? ¿Quién es lambda? Se los dije la otra vez en las analogías. Lambda son líneas de flujo, las líneas de flujo que están alrededor de cada espira, ¿sí? Entonces yo aquí lo que hago es generar una fuerza electromotriz. Si genero una fuerza electromotriz, entonces aquí tengo un voltaje, ¿sí? Por eso me aparece aquí un voltaje, V1. Si yo tengo aquí un voltaje V1, que aquí no está, lo debí haber puesto, entonces aquí tengo el par 1. Es este que estoy representando aquí. Pasa al devanado. Aquí voy a tener, por la ley de Lenz, se vuelve a generar otra fuerza electromotriz para que genere un voltaje y genere una corriente. Y ahora yo tengo aquí el par 2. Y ya tengo una analogía. ¿Dudas, preguntas, compañeros? ¿Quedó No, profe. claro No, profe. cómo, por qué hice esta analogía? ¿Por qué la puedo utilizar? ¿Sí? Y que no es lo mismo el par que estoy suministrando aquí al que se me está generando aquí en el primer devanado y al voltaje que tengo al segundo devanado, y que este voltaje que tengo aquí y este voltaje va a depender de esta relación de número de espiras del devanado o número de dientes de engrane para el par. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya entendieron por qué vamos a usar acoplamientos y los voy a pasar a un circuito eléctrico, ¿sí? Porque puedo variar el voltaje y la corriente. Aquí estoy manejando potencia. La potencia mecánica es el par por la velocidad angular. ¿Cómo va a ser la potencia en el circuito eléctrico? Corriente por voltaje. Por eso tenemos una corriente y tengamos aquí un voltaje. Entonces estoy haciendo un cambio de potencia. Eso es lo que hacemos. Entonces puedo establecer mi analogía, ¿sí? Para el caso de nodos, ahora la fuente de corriente sí, tengo un voltaje. Y ahora, como la corriente la tengo aquí, sí puedo analizar que la corriente viene en este sentido, viene hacia acá, y la corriente se me va a generar en este sentido en un circuito eléctrico, ¿sí? ¿A quién es análogo aquí la corriente? Al par. ¿A quién es análogo el voltaje? ¿Sí? A la velocidad angular. ¿Sí? ¿Dudas, compañeros? No, profe. No, ¿No? profe. Esto que les voy a mandar este archivo, pero no tiene esto. Entonces, por favor, ustedes lo complementan. Que aquí el par es omega 1 de t. Y este B1 es el par 1. Aquí tenemos a B2, este es mi par 2. ¿Sí?
Quiere decir que aquí hay una corriente I2 que viene a ser análogo a quién. Aquí sería, aquí en esta, omega 2. ¿Sí? Y lo mismo se hace para esto. Pero ahora la excitación es una fuente de corriente. ¿Sí? ¿Quedó clara la analogía para ahora que usemos transformadores? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ¿verdad que es bien bonito que todo esto ya lo sabían y ya lo empezamos a relacionar? Conforme avancen ustedes están en sexto, el séptimo van a utilizar más conocimientos, hay que irlo relacionando. Cuando se vayan a la especialidad, cada uno de estos, todo esto lo vamos absorbiendo y lo vamos utilizando. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera mencionamos cuál es el tema o cuál es el conocimiento estricto que se está utilizando, pero nuestra capacidad de aprendizaje y todo el conocimiento que tenemos en nuestro cerebro, ahí está. Y lo va a usar, aunque a veces conscientemente no lo vemos, inconscientemente lo está utilizando tu cerebro, eso es lo que hacen tus neuronas. ¿Sí? Entre más razonamientos más fuertes hagas, ¿qué le pasa a tus neuronas? Empiezan a usarse más neuronas, empiezan a conectarse más. Entre más aprendes, más neuronas usas. Sabemos que después de los 30 años se empiezan a morir las neuronas, ¿sí? Pero si las sigues usando, no se mueren. Si dejas de usarlas, se empiezan a morir. El por qué entonces, toda la vida lean, toda la vida aprecien arte, porque eso te hace que tengas más tus neuronas estén activas, ¿sí? Convivan, diviértanse para que las neuronas puedan descansar y puedan seguir siendo óptimas, ¿sí? De ahí depende todo esto. Bien, ¿dudas sobre respecto a esto? Entonces, ¿queda claro el por qué vamos a utilizar acoplamientos mecánicos ahora? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Tengo que hacer un ejercicio, pero está un poquito largo. El ejercicio lo hacemos mañana. El ejercicio que hagamos mañana, lo voy a hacer nada más una vez, todo el desarrollo completo, ya no lo vuelvo a hacer como lo voy a manejar. Pero las últimas expresiones las voy a utilizar tal vez en unos 15, 20 días, ¿sí? Entonces se los comento para que le pongan mucha atención y luego ya nada más retomo las últimas. Retomo las últimas expresiones para hacer un análisis en base a motores de respuesta en tiempo. Y voy a meter acoplamientos mecánicos y vamos a entender cómo vamos trabajando todas las matemáticas para sacar modelos matemáticos para poder obtener la función de transferencia, para después hacer un análisis de sus polos y sus ceros, ¿sí? Y yo pueda hacer cambios en la respuesta en tiempo, que es lo que hacemos con los controladores, ¿sí? Un controlador es un circuito electrónico que en la actualidad lo manejamos con electrónica analógica y con electrónica digital, que es utilizar procesadores, ¿sí? Eso lo vertimos en electrónica, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, compañeros? Bien. Si no hay dudas, preguntas, lo voy a dejar la sesión aquí y mañana hago todo el ejercicio completo para que lo tengan, ¿sí? Y vean este análisis. Ahora sí ya les puedo mandar este archivo, ¿sí? Les voy a mandar los otros archivos de las sesiones anteriores para que las tengan, ¿sí? Sí, Bueno, por favor. Sí, profe, está bien. Muchas Sí, gracias. profe, por favor. Muchas gracias. entonces